¿Qué tal? Hoy vamos a ver una introducción al estudio del abdomen supramesocólico a través de estudios de métodos por imágenes. Para esto vamos a recordar primero aquello que habíamos visto como el estudio denominado abdomen simple. ¿Sí? En este caso es de un infante, podemos ver que no están soldados los huesos, pero nos sirve para varias cuestiones que vamos a tratar hoy. Entre esas cuestiones vamos a tener que esto es superior, ¿sí? Aquí podemos observar el tórax, ¿sí? Derecho, el tórax izquierdo. Acá podemos observar la pelvis, por lo tanto esto es inferior. Y también podemos diferenciar un hemidiafragma y el otro hemidiafragma, ¿sí? Pero también tenemos una estructura que podemos visualizar con una densidad de aire o radiolúcido, ¿sí? A esta altura, y no corresponde al pulmón o bien alguna estructura que se encuentra en el tórax, porque ahí podemos ver, como señalamos previamente, el diafragma, dividiendo estas cuestiones. Por lo tanto, esto que estamos viendo con aire es el estómago, ¿sí? En este caso, el fundus o techo gástrico, y esto toma relevancia, abdomen simple de pie. Vamos a ver, y esto es una explicación anatómica, después de la dirección que adopta el estómago, pero esto nos da una idea que podemos tener lo que se llama un contraste negativo, que es el aire, por ejemplo, que es natural que esto ocurra, que tengamos aire, un poco de aire en el estómago, no mucho. Así también en parte del colon, sí, es decir, en el intestino grueso. Fíjense que en distintas porciones del abdomen o de la pelvis se ve aire. Eso en principio es normal. Después ya verán cuando no lo es. Más adelante ya se va a ver eso. Pero esto también toma relevancia por este contraste negativo que estamos viendo, como es el aire en ese techo gástrico, y que esté de pie este sujeto. Porque va a depender de precisamente si está acostado en decúbito dorsal, en decúbito ventral, etc., o supino o prono, como lo quieran denominar, cómo vamos a ver ese aire. Pero también acá podemos ver, hablando del abdomen supramesocólico, esto que es el hígado, que lo podemos distinguir bien ahí. Ahora bien, mencionamos al hígado, mencionamos estructuras que contienen aire que tienen que ver con el intestino grueso, aire en el estómago, pero no podemos visualizar completamente el estómago. Tampoco podemos visualizar correctamente el intestino grueso, que ya lo vamos a ver la semana que viene, así como otras estructuras. Por lo tanto, se diseñó, se ideó la manera de poder visualizarlas radiológicamente a estas estructuras con lo que se llama medios de contraste. Para el tracto digestivo superior, la vía de administración es vía oral. ¿Esto qué quiere decir? Que se le da de ingerir al sujeto un medio de contraste. Este medio de contraste es sulfato de bario, porque el bario en sí no se puede dar, que es una sustancia que es muy espesa, absorbe radiación y se ve con una densidad similar a los huesos, ¿sí?
es decir, se va a ver blanco, lo cual nos va a permitir estudiar y analizar esas estructuras, que ahora en esta imagen no las podemos ver, salvo parcialmente cuando tienen aire con ese contraste negativo. Por lo tanto, cuando le administramos contraste por vía oral, lo vamos a llamar contraste positivo y lo vamos a ver bien blanco. Además, tenemos que tener en cuenta que si bien se promueven modelos únicos en cuanto a lo físico o lo corporal, desde el punto de vista biológico hay diferentes biotipos o, eh, o formas o constituciones, ¿sí? Estos distintos biotipos van desde el hiperesténico al asténico, ¿sí? El hiperesténico es aquel que es, por ejemplo, en su tórax es más ancho, más corto, mientras que el asténico es el contrario, es esas personas que generalmente las vemos más delgadas, como estiradas en sentido vertical, ¿sí? Más allá, y entre medio hay diversos biotipos o también llamados hábitos corporales. Lo pueden encontrar en la bibliografía, es muy interesante esto. Fíjense que los distintos biotipos o hábitos corporales se dan en la población, habría que ver en dónde se hizo este estudio, pero se dan en principio, según la bibliografía que consultamos, se dan en estas proporciones, ¿sí? En estos porcentajes cada uno de estos tipos. Pero lo interesante aquí, habíamos dicho que por ejemplo el hiperesténico es un tórax más ancho, ¿sí? Tiene un mayor diámetro transverso, no hace un diámetro vertical. Vamos a dibujarlo, a ver qué color podemos utilizar que no esté ahí. Bueno, el verde. Sí, fíjense que esto vertical no hay tanto, pero es mucho más ancho, mientras que el opuesto, que es el asténico, es mucho, en sentido longitudinal es más amplio y en sentido transverso es menos amplio, pasando por todos los intermedios. Sin embargo, lo que me interesa que veamos de esto es esta línea que está demarcando o representando el diafragma, esta línea roja que se ve en cada uno. También el estómago está representado en este color rojo. ¿Y cómo va a ser la disposición? Fíjense que en el hiperesténico la disposición del estómago va a ser más horizontal. Entonces, cuando busquemos una imagen, no vamos a buscar la imagen típica que tenemos en el libro o en un esquema, sino que nos vamos a encontrar con esta otra realidad. El esténico es el que predomina, el más prevalente, por lo tanto es el que se encuentra en casi todos los libros. Fíjense la forma que tiene, fíjense el hiposténico y el asténico. Fíjense cómo se prolonga en sentido vertical y luego se curva, ¿sí? Por lo tanto, cada uno de estos tipos se va a ubicar a distintos niveles si uno quiere tomar como referencia la columna vertebral. Y si uno considera esta cosita verde que hay acá, que está representando la vesícula biliar, ¿sí? Fíjense cómo se va a ir ubicando de manera distinta. Tengan en cuenta que esto no es solo para un estudio. También la anatomía les sirve, por ejemplo, la anatomía de superficie para hacer la parte clínica. Cuando ustedes van a ocultar algo, van a palpar, tienen que tener una idea de dónde van a encontrar las cosas. También el cirujano. ¿Y cómo se va a disponer ese
intestino grueso, ¿sí?, en relación a cada uno de los hábitos corporales. En la imagen que tenemos a nuestra izquierda y abajo, podemos tomar como referencia en el hiperesténico y el hiposténico o asténico, donde vamos a encontrar, por ejemplo, la vesícula biliar, ¿sí?, totalmente a distintos niveles vertebrales. Esto es para que tengamos en cuenta y no olvidar las variaciones anatómicas. La anatomía es parte de la biología y la biología siempre conlleva variaciones. Claro. Lo voy a señalar acá porque me acabo de dar cuenta que acá les aparece mi cabeza en el esquema de abajo. Fíjense en el hiperesténico, donde va a aparecer la vesícula. La vamos a señalizar. ¿Sí? Y fíjense acá. Acá estaría alrededor de L3, L4, mientras que acá estaría en T11, T12, ¿sí?, la vesícula biliar. Fíjense qué diferencia de ubicación según el biotipo o hábito corporal al cual tengamos la necesidad de atender. Considerando esto, también volvemos a lo que habíamos dicho. Vamos a utilizar un equipo especial donde tenemos una camilla, pero es una camilla que acá tiene un comando donde vamos a ver que se puede poner vertical, se puede cambiar de forma, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto que tenemos acá es donde se va a captar la imagen, ¿sí?, y se va a transmitir a un circuito cerrado de televisión. Acá podemos ver un estudio contrastado cómo se ve. Por lo tanto, el estudio del tracto digestivo superior va a ser un estudio dinámico en el cual se generan registros estáticos de ese estudio dinámico, como para que ustedes tengan una idea del equipamiento que se usa. ¿Sí? Y acá podemos ver un ejemplo de lo que decíamos, ¿sí? Esto es superior, inferior. Acá podemos ver el estómago, ¿sí? Acá está el diafragma de un lado, del otro. Acá vamos a tener el fundus gástrico. Vamos a tener el cuerpo del estómago. Vamos a tener la región pilórica, ¿sí? Vamos a tener el píloro. Y acá el bulbo duodenal o primera porción. Habíamos dicho y hablado de medios de contraste. En este caso tenemos un contraste positivo y acá tenemos tantos contrastes positivo como contraste negativo. A este tipo de estudios lo vamos a llamar con doble contraste. ¿Por qué? Porque tiene sulfato de bario, que es esto blanco, que acá lo vemos, y también tenemos aire, que aquí también lo podemos visualizar. El aire lo que permite es distender esa estructura que es hueca, ¿sí?, el tracto digestivo superior y en todo el tracto digestivo es hueco. Entonces, al distenderla, en este caso, por ejemplo, podemos ver parte de ese patrón mucoso que corresponde al estómago. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Y acá estamos viendo el esófago, ¿sí? Sí. Ahora bien, como les decía, este equipo, volviendo, fíjense que acá simplemente comandando con estas botoneras, uno no solo le puede decir que se ponga en
decúbito lateral, decúbito ventral, decúbito dorsal al sujeto, al paciente de interés para hacer el estudio, sino que también lo puede poner o ubicar oblicuamente. ¿Esto para qué es? Esto es para que el contraste positivo va a ir a favor de la gravedad, mientras que el contraste negativo va a ir en contra de la gravedad. Es decir, el aire va en general a tender a ir hacia superior y el contraste positivo, el sulfato de bario, que se usa en este tipo de estudios, va a ir a favor de la gravedad, es decir, va a ir hacia abajo. Por eso es que se los ubica a los sujetos, se los rota, pero también se los pone en posiciones casi verticales o oblicuas para evidenciar diferentes estructuras. Esto va a quedar evidente. En este caso, primero nos ubicamos, esto es superior, inferior, ¿sí? Esto es derecho, esto es izquierdo, lo mismo en esta imagen, pero acá lo que vamos a tener es en una imagen, fíjense que tenemos el doble contraste en todo el cuerpo del estómago, tenemos el contraste simple en el fundus gástrico, pero también tenemos contraste en lo que va a ser el píloro, la región pilórica, y acá tenemos aire en el fundus y tenemos contraste en el cuerpo, en la región pilórica y en el píloro. ¿Sí? Acá se está viendo la segunda porción del duodeno. Bueno, y acá podemos ver segunda porción del duodeno y también la tercera. Ahora, el estómago no solo tiene la curvatura menor, ¿sí? Con la incisura angular, que la vamos a tener acá, ahí la incisura angular, dependiendo de cómo sea la toma se va a ver mejor, se va a poder apreciar o menos, la región pilórica, ¿sí? La curvatura mayor del estómago, que hasta ahora no lo mencionamos, sino que tenemos que considerar que el fundus como la región pilórica se van a encontrar hacia posterior. Entonces, no solo voy a tener una curvatura menor y una curvatura mayor, sino que a su vez va a tener otra curvatura en sentido anteroposterior. Y el cuerpo del estómago va a estar más hacia anterior. Esto ahora después lo vamos a ver en las tomografías. ¿Por qué decíamos esto de que el contraste positivo iba a favor de la gravedad y el contraste negativo en contra de la gravedad? Si tomamos una imagen y el sujeto está en decúbito prono, ¿sí? Entonces el aire va a ir hacia el fundus. En este caso va a estar en decúbito supino. ¿Se entiende el por qué? Acá va a estar en decúbito supino, porque esto es más anterior y esto es más posterior. Entonces es una explicación anatómica y en este caso está la inversa. Fíjense que el aire se fue acá, ¿sí? Esto también puede ser cuando está de pie. Cuando está de pie se llena bien el fundus de
aire y el contraste va a estar en el cuerpo y todo, la región pilórica, etc. Cuando está supino se llena un poco del fundus y de aire, pero no tanto. Entonces, bueno, esto también es el conocimiento anatómico aplicado a las imágenes. Bien, esta imagen que no se entiende nada, vamos a explicarla. Esto es superior, esto es derecho, esto es izquierdo, esto es inferior. ¿Sí? Ahora bien, acá tengo el estómago. Eso que marqué con verde es el estómago. Vamos a tener el píloro acá, marcado en amarillo. Y vamos a tener la primera porción del duodeno o bulbo duodenal. Ahí en rojo. ¿Sí? ¿Por qué se ve así? Porque en realidad es una imagen oblicua para visualizar bien la primera porción del duodeno o bulbo duodenal, donde en este caso tiene doble contraste. También podemos visualizar la segunda porción del duodeno y la tercera porción. ¿Sí? Ahora vamos a las tomografías, donde vamos a ver esto que dijimos en relación a el estómago, pero también vamos a ubicar otras estructuras. Esto es anterior, posterior, derecho, sí, parece una B eso, pero es una D, e izquierda. Acá podemos visualizar el hígado. ¿Sí? Ahí muy bien. Esto va a ser grasa intraabdominal, que es todo un tema. Nunca se le presta mucha atención, pero hay patologías que tienen que ver con la grasa intraabdominal. Esto que tenemos aquí, que fíjense que acá hice como una bahía en el hígado. Esto es la vena cava inferior. ¿Sí? Y acá tenemos parte de lo que va a ser luego eso que es la vena porta. ¿Qué vamos a tener acá? Ahí vamos a tener el diafragma, que ya lo vimos el otro día. Aquí vamos a tener el vaso. Y acá vamos a tener el estómago. Fíjense que el estómago tenemos un área donde vamos a tener aire. El sujeto está en decúbito supino, es decir, que el aire, como habíamos dicho, va en contra de la gravedad y el contraste positivo va a favor de la gravedad. Fíjense la disposición que tiene el estómago. Acá, una imagen más arriba, vamos a tener el esófago prácticamente. Un par de imágenes más arriba. Como para que se den idea. Así que acá estamos viendo parte del cuerpo del estómago.
¿Y por qué eso que decíamos de si se ve aire, si se ve contraste, en qué posición está, si está de pie, de cúbito supino, de cúbito prono? Bueno, acá no lo mencionamos, pero fundamental la arteria aorta abdominal, ¿sí? Y acá todavía podemos visualizar los pulmones. Esto que tenemos acá todavía son las costillas, aunque ya no vemos el esternón. Recuerden la dirección de las costillas. Si vamos a la imagen que le sigue, podemos ver muy bien lo que va a ser la vena porta, la vena cava inferior, la arteria aorta abdominal. Podemos visualizar nuevamente el hígado, ¿sí? Pero ya estamos en secciones más hacia abajo. También podemos visualizar el vaso y el estómago, y seguimos viendo ese doble contraste. Todo esto va a ser el estómago, ¿sí? Todo eso es el estómago. Y acá hay una estructura que no es hueca, que se encuentra entre el hígado y el estómago. Así que esta estructura es el páncreas. Todavía seguimos visualizando lo que corresponde al diafragma y los pulmones. También tenemos grasa. Todo esto es todo grasa, ¿sí? Intraabdominal. En una imagen más inferior vemos ahí a la vena porta, la vena cava inferior, a la arteria aorta. Empezamos a ver un riñón, el riñón derecho en este caso. Vemos el vaso, vemos el páncreas, vemos el estómago todavía. Fíjense cómo se ve con ese doble contraste el estómago, como hace un nivel bien claro, ¿sí? Entre el contraste negativo y el contraste positivo. Ya podemos ver la arteria hepática, ¿sí? Las otras ramas. Esto es un pilar del diafragma. Si continuamos hacia abajo, vemos el estómago con ese doble contraste todavía. Y claramente cómo se forma ese nivel entre el aire y el medio de contraste, ¿sí? Podemos ver el hígado. Bien, todavía. Todos estos puntitos son elementos vasculares que vamos a encontrar en el hígado. Esto es la vena porta, la vena cava inferior, la arteria aorta abdominal, pilar del diafragma, el otro pilar. Esta es la glándula suprarrenal,
Si bien en la gran mayoría de los casos primero se ve el riñón izquierdo, este no es el caso precisamente. Primero vimos el derecho, el riñón, y ahora estamos viendo el riñón, bueno, a ver si ahí me sale una R, izquierdo. Vemos el vaso y acá estamos viendo la vena esplénica, ¿sí? Y esto que tenemos detrás del estómago ya no es el vaso, sino que esto tiene contraste y ese patrón mucoso corresponde al intestino delgado. Esto sí es parte del páncreas. Fíjense que tiene otra densidad. Si continuamos, ahora nos vamos a centrar acá, en el hígado. Acá estamos viendo el hígado. Y acá tenemos una estructura que tiene en general menor densidad que el hígado. Es decir, se ve de un gris más oscuro. Esto es la vesícula biliar. Bien. Acá podemos... ¿Se ve la diferencia? ¿Se nota la diferencia que es un gris más oscuro que el hígado, la vesícula biliar? ¿Qué otros elementos podemos visualizar? Todavía no estamos viendo, pero acá podemos ver los riñones. Acá vemos la vena cava inferior dando la vena renal que va a ir por delante de la arteria aorta abdominal. Y acá podemos ver la arteria mesentérica superior. ¿Sí? Y todavía visualizamos bien el vaso. ¿Se ve? Bien, y acá sí ya podemos apreciar el riñón del lado izquierdo. Todo el resto de las estructuras son estructuras que tienen que ver con el intestino y acá delgado, y acá podemos ver parte del intestino grueso y ya lo vamos a ver oportunamente bien. Retomamos los estudios por contraste. En esta imagen es una imagen oblicua para tratar de que la vesícula no se superponga, ¿sí?, a la columna vertebral, y en esta imagen se da un contraste para que se acumule en la vesícula, que podemos visualizar acá. Simplemente se ve ahí, se ve un poco ese conducto, ¿sí?, cístico. Luego el paciente se lo tortura dándole chocolates para que la vesícula actúe y ver si hay residuos o no de contraste. Es la vesícula biliar. En este caso, como se ve en una imagen, una vesícula normal por ecografía. Pero también podemos visualizar, en este caso, vemos la vesícula porque se administró medio contraste en la imagen, ¿sí? Esto es superior, esto va a ser derecho, esto es izquierdo. Pero también lo podemos visualizar cuando es patológica la vesícula, ¿sí? Ahí se la ve. Se la denomina de ese modo. También habrán escuchado o tal vez conocen a alguien que lo han operado la vesícula
Intraoperatoria y posoperatoria se hace lo que se denomina un estudio de colangiografía. Ahí pueden ver un procedimiento quirúrgico, ¿sí? El paciente anestesiado, el cirujano. Y una vez que se extrae la vesícula, lo que se hace es a través de este elemento administrar un medio de contraste, ¿sí? Para ver ese conducto hepático. Se ve el conducto hepático izquierdo, el derecho, el común, se ve el colédoco, y ver si quedó permeable y no hay ningún cálculo que esté obstruyendo, ¿sí? Que no haya ningún cálculo aquí que esté obstruyendo ese drenaje natural hacia la segunda porción del duodeno, ¿sí? Así que este es un estudio que se hace en las cirugías intraoperatorias para ver cómo está todo antes de finalizar la intervención. Si consideramos el abdomen simple, por eso decíamos, no podíamos ver, como cuando iniciamos, salvo las estructuras que contenían gas. Entonces tuvimos que administrar medios de contraste en el tubo digestivo. Y en el tracto digestivo superior, el medio de contraste se administra por vía oral. Pero también, no solo si tiene aire, sino que acá hay calcificaciones múltiples en el páncreas, ¿sí? Entonces, imagínense que esto no dice, ni siquiera en inglés, no dice nada. Ustedes van y viene un paciente o van a ver un paciente a sala y tienen esta imagen. ¿Comió vidrio? No comió vidrio. Lo que ocurre es que hay múltiples calcificaciones. ¿Y cómo nos damos cuenta que es el páncreas y no es otra cosa? Nos podemos dar cuenta por su ubicación anatómica. Fíjense que si acá tenemos el hígado, la cabeza del páncreas va a ser cercana al hígado, y la dirección que tiene este tipo de calcificaciones, ¿sí? Son múltiples calcificaciones en el páncreas, que va a ir hacia el vaso, la cola. Entonces la anatomía siempre nos va a ubicar y nos va a orientar en todas las estructuras que podemos analizar de manera directa o indirecta. También no nos tenemos que olvidar, por ejemplo, en esta imagen en esta imagen, esto siempre va a ser superior, ¿sí? Siempre la derecha va a estar aquí, inferior, y la izquierda. Y en este caso tenemos estudios que se entra con un catéter. Son angiografías selectivas porque el catéter llega hasta por acá, más o menos, y luego se administra un medio de contraste en donde, en este caso, no estoy leyendo, no sé por qué hoy no puedo leer el chat, por eso sigo hablando. ¿En dónde? En la arteria mesentérica superior, ¿sí? Fíjense que acá todavía vemos una costilla y acá otra. Mientras que acá vemos las crestas ilíacas, es decir, que este catéter ahora está en la arteria mesentérica inferior, ¿sí? Y ahí podemos visualizar
todas las ramas de estas arterias. Es decir, que también hay estudios por imágenes en hemodinamia para ver todo lo que es angio o venoso. En este caso está presentado lo que corresponde a lo que es arterial. Así que por hoy terminamos. Los esperamos la semana que viene con el temario correspondiente. Si ingresan a nuestro Instagram van a encontrar en el perfil tanto la página web como el canal que tenemos en WhatsApp, etcétera, y varios recursos que ustedes pueden utilizar para estudiar. Que tengan muy buenas tardes, muy buen semestre en esta segunda parte del año que retomamos en esta semana.